Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Vamos a ver quiénes se van conectando ahorita. Vamos a ver quiénes se van conectando. Araceli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alejandrito, ¿ya te pudiste conectar? Te conectas igual los miércoles. Es lo mismo. Porque me decías que los miércoles no podías, pero eso es lo mismo. Carlos Lucero, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Vamos aquí ya listos para comenzar en unos minutitos, para ver quiénes se van a ir conectando. Ah, te ayudaron, entonces algo pasaba ahí con tu celular. Sí, Manuel, ¿cómo estás? Manuel Cepeda. Da 140, a ver, es 1.004.837. Así veo, si no mal entiendo, lo alcanzo a ver, 1.004.000. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bertita del Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenidos mis hermanos todos a que Dios nos edifique en esta noche. Que sea Dios quien nos da el crecimiento espiritual a ti y a mí, es el que nos transforma y nos lleva de gloria en gloria el Señor, ¿sí? De gloria en gloria. Gracias al Señor. Pues qué bendición, ¿sí? Por aquí veo que ya se conectó Berta. Lolita, ¿qué tal? Buenas noches. Araceli y a todos. Así es que vamos a orar, Padre. Vamos a orar. Señor omnipotente, creador del cielo y de la tierra. Dios del universo, Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, Padre de gloria. Te rogamos, Señor, que mi Dios omnipotente, tengas misericordia de nosotros, Señor, y nos edifiques en esta noche con tu palabra, Señor. Nos edifiques, Señor, con la palabra que tienes para cada uno de nosotros, para todos los que vayan a escuchar esta prédica en este momento o la escuchen después, Señor, te ruego, nos edifiques, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, te rogamos, Señor, que a cada uno de nosotros nos dé, Señor, conforme esas hermosas riquezas que tienes en gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior por tu precioso Espíritu, a fin de que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, Señor. Estemos arraigados y cimentados en amor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, pues el domingo estábamos predicando la historia para aquellos que se conectaron el domingo y bueno, yo sé que los de México no pudieron porque estaban en la prédica ahí con mi hermano Manolo, ¿sí? Y entonces, este, eh, pues no escuchan la predicación, desde luego, y así lo hemos acordado, porque estamos predicando aquí en Valle y a la vez estamos predicando en el Instagram como ahorita, ¿no? Pero les quiero comentar a los que no estuvieron en la prédica de en Valle, ni la escucharon ni en Instagram, ni lógicamente pues muchos no pueden estar, pues viven en México. Ángeles, ¿cómo estás? Buenas noches. Se habló, Dios puso en mi corazón poner el ejemplo de José. José recuerda el hijo de Jacob, el hijo más, no el último, el penúltimo, ¿no? Porque también vino después Benjamín, el más pequeño. Desde luego de cada uno de ellos hay una tribu, ¿no? La tribu de Benjamín, son 12 hijos con los cuales
se hizo el pueblo de Israel. De hecho, Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone de nombre Israel. Y entonces Jacob se llamaba Israel porque de ahí nacieron las 12 tribus de Dios, el pueblo de Dios, ¿sí? Y entonces con ese pueblo es el pueblo que Dios escogió para que a través de él llegara nuestro Señor Jesucristo y a través de él entráramos a los tiempos de la gracia y a través de la gracia pues ahora se cumple lo que Dios le prometió a Abraham, ¿sí? Porque Jacob, pues ese es el nieto de Abraham, lo que le prometió que toda la humanidad iba a estar a través de la descendencia de Abraham, de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces el plan completo es con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero dentro de estas historias estamos viendo la historia de José, que recuerda un poquito. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Buenas noches. Recuerda un poquito la historia de la parte de José. Es decir, José, el Dios le da unas promesas hermosísimas, ¿sí? Le dice que su familia se le va a postrar y que muchos miles de personas se le van a postrar. Egipto se le postró, es decir, cuando le pone el anillo Faraón a José, y todos se tuvieron que inclinar, todos tuvieron que inclinarse ante José, y era el mundo. Entonces Dios le da esa promesa a José, ¿no? Entonces, esas promesas, son maravillosas, como tú y yo recibimos promesas de Dios cuando Dios nos habla la palabra y te la revela y te dice lo que te va a dar, pues te da bendiciones, o sea, me refiero, son promesas que recibes, ¿no? Pero que de ti y igual que de José, de mí, depende recibir esas promesas, ¿no? Depende recibir esas promesas porque si tú no eres obediente a Dios, es decir, esas promesas puede que no te lleguen, ¿no? Entonces, en esa historia que estábamos platicando, predicando el domingo pasado, pues es algo que nos aplica a ti y a mí, ¿no? Entonces, tú y yo, cuando leemos la palabra de Dios, todas estas promesas que están en este libro son para ti y para mí y las puedes recibir siempre y cuando cumplas el propósito de Dios tal como lo tiene Él planeado, ¿eh? Que recibas esas promesas aquí. Entonces, recuerda, mira, vamos un poquito a ver un poquito de lo que vimos el domingo y si te conectaste, bueno, pues te voy a repetir un poco. Y si alguien de Valle se conecta, que sí me han dicho que sí se conectan. Marinita, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues las vamos a ver aquí. Mira, vamos a Génesis 37, 3, ¿sí? Dice, llamaba Israel a José, o sea, recuerda que Israel es Jacob. Amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, es decir, le aborrecían a José porque estaba muy consentido por Jacob y no podían hablarle pacíficamente, es decir, siempre lo estaban molestando y agrediendo. Y dice en el versículo 7, entonces sucedió que soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y a ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Pues, ¿qué soñaste, José? Y dice José, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, manojos no sé, de trigo, de lo que sea, ataban manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo, el mío, se levantaba y estaba derecho, el mío estaba así, ¿sí? Y que vuestros manojos, los de sus hermanos, estaban alrededor y se inclinaban al mío, es decir, se postraban delante del manojo que tenía José en la mano. Entonces sus hermanos le respondieron, versículo 8, dice, le respondían sus hermanos,
¿reinarás? O sea, tú dices que tú vas a reinar sobre nosotros o señorearás sobre nosotros, o sea, tú nos vas a gobernar de tal manera que nos vamos a postrar si eres nuestro hermano más chico y nos caes gordo porque te consiente mucho mi papá y ahora vienes a decirnos que tuviste un sueño y que todos nosotros, tus 11 hermanos, nos vamos a postrar delante de ti, ¿sí? Entonces era una promesa que le estaban haciendo a José y la aborrecieron más, aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y después vuelve a tener otro sueño, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: aquí he soñado otro sueño y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. O sea, dices, el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Y lo contó a su padre, versículo 10, 37:10, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño que es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Entonces, el mismo Jacob, que amaba a José, dijo: hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás diciendo que nos vamos a postrar ante ti? Pero eran los sueños que Dios le estaba dando a José de promesas que le había dado. Y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto, ¿sí? Y entonces, aquí vemos esas promesas que Dios le hace a José, ¿no? A José y todos recordamos la historia de José, ¿sí? La historia de José, que José, en ese momento, cuando el padre le manda a decir: ve a alcanzar a tus hermanos a tal lado, y sus hermanos se movieron del lugar, y entonces fue y preguntó a una persona, le dijo: tus hermanos están por allá. En eso, cuando vieron que venía José, ellos planearon matar a José, ya, o sea, la traían contra José, porque era el consentido de Jacob, y luego todavía le remató José, dándoles a conocer la promesa de Dios sobre José. Yo tuve un sueño y eso sucedió. Entonces tú quieres reinar sobre nosotros y aquello. Entonces recordemos la historia, que lo metieron en una cisterna, ¿sí? Una cisterna que gracias a Dios no tenía agua, si no se muere, pero su plan era matar a José. Pero ahí intervino uno de los hermanos, Rubén. Rubén les dijo: no, no, no está bien que hagamos esto, hermanos. No. Entonces ya se detuvieron un poco, pero finalmente agarraron y lo vendieron, ¿no? Y lo vendieron a otra tribu, ¿sí? Y lo echaron en esa cisterna y lo vendieron, y lo vendieron. Andaba buscando aquí qué tribu fue la que lo vendieron, a unos ismaelitas, o sea, de descendencia de Ismael, o sea, de parte también de Abraham, ¿no? Entonces, se lo vendieron los ismaelitas, y esos ismaelitas se lo vendieron a una gente en Egipto, y entonces se lo vendieron a Potifás, que Potifás era un hombre que era muy cercano a Faraón, era de sus gentes de confianza. Me confirman si lo están recibiendo, porque a lo mejor es una hora que mucha gente se conecta. Y si gustan, me cambio de internet, ¿sí? Para que no se esté pausando, porque no los veo a ustedes, mis hermanos. Me voy a cambiar con ustedes allá donde tengo mucho mejor señal. Vénganse conmigo, por favor. Acompáñenme, ¿sí? Acompáñenme, porque si no, no los escucho. Se está pausando mucho. Vámonos a donde la señal está buena. Permítame un segundito, ahorita estamos cambiando. Pásale, Diego. Ya vamos. Pero no bajaste la. Pónmelo aquí sobre mi celular. No se va a caer porque se va a caer. Pero empieza aquí y ahorita traigo la basecita, ¿no? Ahorita traigo la base. Hola, Miriam, buenas noches. A ver, ¿me quieren decir si ya estamos otra vez conectados? Por favor.
Si me ratifican, aquí yo sé que tengo una buena señal, ¿sí? Si me hacen favor para poder yo continuar con la plática. Sí, dicen que ya se escucha bien, gracias a Dios, qué bueno. Entonces, les comentaba a mis hermanos, entonces José es vendido por sus hermanos, ¿sí? Porque le tenían envidia, porque su padre consentía mucho a su hijo, porque era el que había tenido con Raquel, a la que él amaba, y también a Benjamín los consentía, y todos sus hermanos le tenían mucha envidia y no le hablaban pacíficamente, lo agredían a José. Entonces, para eso, y luego remátale que Dios le da dos promesas a José, y en esas promesas, pues José presume esas promesas y les dice que creen que ustedes se van a postrar delante de mí. Y luego tiene otro sueño donde ve el sol y la luna y 11 estrellas que se postran ante él. Y entonces, con mayor razón, José no es querido por sus hermanos. Entonces, de repente Jacob lo manda a apoyar a sus hermanos, y cuando lo manda a apoyar a sus hermanos planean matarlo, ¿no? Pero gracias a un hermano que fue Rubén, de la tribu de Rubén, fue el que intercedió para que no fueran a matar a José. Entonces finalmente lo echaron en una cisterna que no tenía agua y lo vendieron a unos ismaelitas. Y esos ismaelitas lo vendieron a Egipto. Y lo vendieron a Potifás, que era el jefe de la guardia de Faraón. Entonces era un hombre importante. Y ahí hizo algo muy bueno José, tenía un buen corazón. José trabajó para Potifás como si trabajara para Dios, como dice la palabra de Dios, que tú y yo cuando trabajamos para un patrón, trabajemos como si lo hiciéramos para Dios, ¿eh? Así es como lo dice, dice la palabra de Dios que lo tenemos que hacer. Y entonces, resulta ser que ahí viene un mal para José, porque la esposa de Potifás, como dice la Biblia, que José era un hombre guapo, pues atractivo, pues le empezó a pedir, le empezó a coquetear la señora y quería que se acostara con él. La Biblia dice que quería que se acostara con él. Y él se negaba y se negaba y se negaba, y lo dijo claramente: yo no le puedo fallar a Potifás porque sería algo horrible que yo le hiciera eso. Pero finalmente la mujer de Potifás agarró y lo desvistió a José para tener sus relaciones con José, que se acostara con José, y José salió huyendo, ya no pudo tomar la ropa, ¿no? Y entonces, pues esta mujer, ahora del coraje que le dio, que no quiso José, entonces tomó esa posición de decirle a todos los empleados: este hombre me vino a querer violar, miren, aquí dejó su ropa. Y bueno, después llega su esposo y la hacen grande, y entonces José va a dar ¿a dónde? A la cárcel, a la cárcel. Y dice la Biblia que Dios estaba con él ahí en la cárcel. O sea, dice, y yo a veces de lo que Dios estaba con él. Mira, abre tu Biblia en Génesis 39, 21 al 23. Génesis 39, 21 al 23. Dice, vamos a leer el versículo 20, 39, 20. Dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, es Potifás, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Versículo 21. Pero Jehová estaba con José. Dios estaba con José cuando él estaba en la
cárcel. Y a veces de las cosas que nos preguntamos y hacemos nosotros, que cuando nos empieza a ir mal, sentimos que Dios ya nos abandonó. Y aquí la palabra de Dios dice que Dios estaba con él. Dios se dio cuenta que el mal que le hizo la esposa de Potifás y que Potifás lo echó en la cárcel. Y sin embargo Dios estuvo con él. Y en la cárcel estuvo un buen tiempo. Estuvo más de 2 años, estuvo José en la cárcel, ¿sí? Y entonces, dice más de 2 años, Génesis 40:23. Mira, vamos a Génesis 40:23. Y nos dice aquí la palabra de Dios, que el jefe de los coperos se olvidó de él, ¿sí? Capítulo 41, dice, aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño. Y ahí fue cuando se acuerdan otra vez. Entonces estuvo más de 2 años, porque cuando regresó el copero, al que le adivinó el sueño, debes de recordar qué tal, recordar toda esta parte de la historia, es decir, cuando va a dar a la cárcel, le interpreta los sueños a 2 personas que estaban en la cárcel, que los 2 servían a Faraón. Uno era el copero y otro era el panadero, ¿no? Y entonces, cuando le interpreta el sueño al copero, le interpreta que Faraón lo va a perdonar y lo va a regresar a su puesto. Pero al panadero le dice, mañana te van a dar granos, y mataron al panadero. Y entonces, por eso dice que él estuvo ahí más de 2 años, porque él regresa el copero a trabajar con Faraón, y pasados de más de 2 años, tiene un sueño Faraón, y entonces es cuando se acuerdan tanto el carcelero como el copero, que ahí estaba alguien que interpretaba los sueños, ¿no? Y entonces nosotros vimos que José recibe las promesas, recibe lo prometido. Génesis 41:38. Mira, vamos a verlo aquí. ¿Sí? Génesis 38. Dice 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ya después que le interpretó el sueño, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, ¿sí? Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendimiento ni sabio, no hay entendido ni sabio como tú. Así es que le dijo en el versículo 40, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, o sea, todo mi pueblo, ¿sí? Solamente en el trono seré yo mayor que tú, ¿sí? Y entonces, fíjate nada más, empieza a recibir las promesas de Dios. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Está cumpliendo que el sol y la luna y 11 estrellas se iban a postrar. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar, ¿qué? La rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Hizo pregonar a José delante de todo Egipto, ¿sí? Y que doblaran la rodilla, o sea, todos se postraban ante José. Y entonces ahí se cumplió una parte del sueño. Hola hija, ¿cómo estás? La otra parte del sueño que se cumplió fue cuando, recuerda que lo que le reveló Dios a José,
que iban a haber 7 años de hambruna, ¿sí? Y 7 años de abundancia. Primero iba a venir la abundancia, 7 años, esas vacas gordas, inmensas, 7 años de abundancia. Y después viene el sueño, en el mismo sueño, las 7 vacas flacas, que significaban los 7 años de hambruna. Entonces, cuando vino la hambruna, ¿sí? Entonces José ya había guardado suficiente trigo para que todo Egipto tuviera alimento, porque eso fue lo que le dijo en la sabiduría que Dios le dio. Le dijo a Faraón, debes guardar todo lo que se produzca en esos 7 años de abundancia para que se guarden graneros, para que cuando venga el tiempo de la escasez, a Egipto no le pase nada. Por eso dijo, no hay hombre más sabio que este, porque Dios le había revelado el plan. Y entonces vemos que esos 7 años empezaron a caminar y lógicamente Jacob y sus 11 hijos ahora, porque ellos dijeron que se había muerto José, sus 11 hijos, pues no previeron para el tiempo de escasez ningún alimento. Entonces estaban muriéndose de hambre Jacob con sus 11 hijos, de tal manera que Jacob dijo, vayan con dinero, ¿sí? Porque había dinero, pero no había la sequía. O sea, de nada sirve el dinero si no hay lo que necesitas, ¿no? No hay, es como el agua, mis hermanos. El agua es el agua que llueve aquí en Valle y llueve en la Ciudad de México es valiosísima. Cuando deja de llover, así tengas todos los millones que tengas, no puedes hacer agua, no la puedes crear. O sea, es un recurso que no tiene que ver con el dinero. Y así estaba Jacob. Les dijo, lleven dinero y vayan y compren alimento en Egipto, porque ahí yo sé que lo tienen. Y entonces ellos ni sabían que José, y ellos ya lo habían vendido a los ismaelitas, ya lo habían vendido a los ismaelitas. Su papá lo consideraba ya muerto, y entonces llegan ahí y él no se da a conocer con ellos. Y recuerda que les pone varias condiciones, o sea, te estoy resumiendo así cosas que tú seguramente las has leído y que son para poder llegar al punto que quiero compartirles. Entonces, ellos llegan con José y lo único que saben que es el segundo de Faraón, o sea, de lo más importante, ¿no? Que hasta le habían cambiado el nombre a Zafat Panaea, así se lo cambió Faraón. Entonces, cuando ellos preguntaron quién nos puede ayudar para darnos alimento, busquen a Samat Panaea, que es el segundo de Faraón. Y entonces él cuando los ve se da cuenta que son sus hermanos. Entonces no les dice yo soy su hermano, le llevó tiempo en que eso, pero durante todo ese tiempo ellos estuvieron postrándose ante José. Se estaba dando cumplimiento a la promesa de Dios. Y después va su papá y también se revela a ellos, pero también su papá lo respeta y lo ve con el lugar que él tiene y se cumple también esos 2 sueños que tuvo José se cumplieron, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué hubiera pasado si José, cuando va a dar a la cisterna, si José, cuando va a dar a la cárcel, porque era injusto, porque lo mandaron a la cárcel por algo injusto, por una mujer que estaba tan enojada que no pudo con José, ¿eh? Entonces, el motivo de José de estar molesto con Dios o quejándose con Dios era grande, ¿eh? Entonces, él podía haberse quejado y entonces no hubiera durado 2 años en la cárcel, a lo mejor se hubiera muerto ahí. Se hubiera muerto ahí José, ¿por qué? Por estarse quejando. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos, y lo vemos en la historia, cuando Dios saca a Israel de Egipto, todo el tiempo el pueblo se estuvo quejando, ¿sí? Empezó a murmurar contra Moisés y Moisés decía,
No están murmurando contra mí, están murmurando contra Dios. Entonces, cuando Dios te da promesas, ¿sí? Él las va a cumplir, pero también depende de ti y de mí que se cumplan. Y uno de los puntos es, no murmures, no hables de nada. Mira, vamos ahora a Primera de Corintios 12. Vamos a Primera de Corintios 12. Sí, lo debemos de tener. No, es Segunda de Corintios, yo creo. Que dice que no murmuremos. No murmuremos. Debe ser Segunda de Corintios. Ay, porque me vino. Pero ahora sí que ya perdí dónde está ese versículo. Lo voy a seguir platicando. Hay una parte donde Pablo nos escribe en Corintios de que todas esas cosas nos las puso el Señor en su palabra para que no caigamos en situaciones similares, ¿sí? Para que no caigamos nosotros en situaciones similares, que no nos vaya a pasar lo que le pasó al pueblo de Egipto, que murmuró y se murieron más de 23,000 personas cuando ya finalmente cansaron al Señor, ¿sí? Cansaron al Señor con sus murmuraciones y entonces los corrige. No sé, ahorita se me fue el versículo, ¿sí? Entonces, mis hermanos, el tema es, las promesas de Dios son sí y amén si tú temes a Dios. Le voy a decir de la siguiente manera. Dios dice que le temas a Dios. En la palabra, temerle a Dios es obedecer a Dios. Cuando tú y yo somos tentados por el enemigo, cuando tú y yo sentimos injusticias, nos vamos a la carne. José tenía elementos suficientes para haberse enojado con Dios y haber murmurado. Tenía los elementos suficientes para haberlo hecho. Sin embargo, él se mantuvo firme. Él se mantuvo firme porque tenía temor de Dios. ¿Sí? Así es que tú y yo debemos tener temor de Dios. ¿Sí? Deja ver si lo encuentro. A ver, sí. Primera de Corintios 10. Ya. La maravilla de que pones lo que dice. Dice, 1 Corintios 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron, ¿qué? Bautizados en la nube y en el mar. Todo el pueblo de Israel fue bautizado. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos comieron el maná.
y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. No hay variación entre ellos y nosotros. No hay variación. Tú fuiste bautizado en Cristo Jesús. Tú comes el mismo alimento espiritual. Esta palabra que Dios nos está dando es nuestro alimento espiritual. La bebida que estamos tomando es de la misma roca. Es lo que nos da el Espíritu Santo, como se los dio el Señor a ellos, ¿sí? O sea que no hay separación alguna entre lo que le pasó al pueblo de Israel y lo que nos puede pasar a nosotros si no somos diligentes. Dice en el versículo 1 Corintios 10:5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron que postrados en el desierto. Las promesas eran para ellos y quedaron postrados en el desierto. Ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Entraron sus generaciones y solamente dos, que fue Josué y el otro no recuerdo el nombre de otro que le creyó a Dios, entraron a la tierra prometida. Dice versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para ti y para mí, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. José pudo haber codiciado a la mujer de Potifás, ¿sí? Y sin embargo no lo hizo. Ni seáis idólatra como alguno de ellos. José estuvo en Egipto y su Dios siempre fue Jehová, nuestro Padre celestial. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos. José podía haber fornicado, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, no te quejes. No te quejes como algunos de ellos murmuraron y perecieron por destrucción. Así es que estas cosas no las deja escritas el Señor, la historia de José y muchísimas historias, para que cuando tú seas probado por Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios con José? Probándolo. Dios le da las promesas. Dios le da la promesa. Esas promesas se van a postrar delante de ti, porque yo soy poderoso, voy a hacer que se cumpla. Pero depende de ti, José, que me tengas temor. Y él tuvo temor de Dios, porque él, cuando fue echado en la cisterna, fue vendido, llegó con Potifás, él trabajó como para Dios. Nunca quiso tener relaciones con la esposa de Potifás. Permaneció, evitó la fornicación. ¿Sí? Siempre tuvo temor de Dios. Y aún así, ante esa injusticia, Dios lo tuvo más de 2 años en la cárcel. Y Dios era poderoso para haber sacado a José en un abrir y cerrar de ojos, haberlo sacado de la cárcel. Pero Dios estaba probando su corazón. Así es que, mi hermano, Dios va a probar tu corazón. Y más vale que tengamos temor de Dios y oremos para que Dios nos transforme, nos cambie para que Él nos lleve de gloria en gloria. ¿Sí?
Por su temor a Dios, José prosperó, es decir, por su obediencia. Pero aquí a mí me da mucho este tema, o sea, ¿qué fue lo que le hizo a José obedecer a Dios? Desde luego su corazón, pero el temor a Dios, el temor a Dios. Con Dios no se puede juzgar, ¿sí? Lo que más debemos tener nosotros es temor a Dios. Si tú le temes a Dios, ¿sí? Y tú le temes a Dios, vas a ser obediente a Dios. Tú puedes decir, no puedo fallarle a Dios, porque si lo hago, el Señor es poderoso y me va a dejar en manos del enemigo. Mira, Dios es poderoso para evitar que Satanás te toque, para que no te venga ningún mal. Dios es poderoso para que nunca te enfermes de nada. Dios es poderoso, ¿sí? Para que el enemigo te asegure y te mantenga a Dios sin ningún problema en esta tierra. Dios es poderoso para suplirte todo lo que necesitas. Dios es poderoso para darte todas las cosas. Y José tenía al mismo Dios que tú y yo tenemos. Y José se pudo haber preguntado, ¿por qué me vendieron mis hermanos? ¿Por qué me echaron en esa cisterna? Bueno, ya quedé alejado de mi familia, pero ahora tuvo temor de Dios y Potifar lo puso como encargado de toda su casa. Y Dios era poderoso para no haber permitido que su mujer de Potifar pusiera los ojos en José. Pero Dios lo permitió para probar a José y José tuvo temor de Dios. Tuvo temor de Dios. Y después vemos que va a dar a la cárcel y dice que Dios estaba con él en la cárcel. Dice la palabra de Dios que acabamos de leer. Dios estuvo ahí con José y el Señor se ve en la cárcel. Nunca perdió la comunión con Dios. Dios estaba con José y José estaba en una cárcel. ¿Qué hacía José? No se quejó. Y mi hermano, Dios nos está revelando a ti y a mí que si Dios te tiene en un problema, el que sea, ¿sí? Es porque Dios está probando tu corazón. Porque Dios es poderoso para librarte de todas las cosas. Y cuando termina esa prueba, Dios cumple sus promesas como las prometió a José, se las dio. ¿Eh? Se las dio. ¿Eh? Entonces, Dios permite todas estas pruebas que nos van sucediendo en nuestro caminar. Pero es un túnel que termina. No hay que hacer un túnel interminable. Pregúntale, analízate a sí mismo. Revisa tus caminos y dile, Señor, ¿qué necesito corregir delante de ti, Señor? ¿Qué está deteniendo que yo vea el final del túnel del problema en el que estoy? Revisa tus caminos. Algo hay cuando algo pasan años y años y años y no viene la prosperidad prometida por Dios, la sanidad prometida por Dios y todas las promesas que Dios nos da y estas no llegan, ¿eh? Revisemos nuestros caminos, mis hermanos. Revisemos nuestros caminos. Yo estoy de acuerdo. Quizás el Señor, así como a José, José no tenía, según veo la historia, no tenía pecado alguno. Él estaba cumpliendo toda la voluntad de Dios porque le tenía temor a Dios. Y eso no era suficiente, él seguía encarcelado.
seguía en problemas. Y una cárcel no deja de ser una cárcel. Él estaba encarcelado. ¿Y qué sucedió después? Terminó el túnel. Y Dios le dio la promesa. Todo Egipto se postró ante José. Sus hermanos se postraron ante él. Su propio padre y su madre se postraron delante de José. Y José fue cabeza y no por cola, y siempre estuvo por encima y nunca por debajo, después de haber pasado toda esa prueba. Mis hermanos, ¿qué sostuvo a José en la obediencia a Dios? El temor a Dios. Y aún obedeciendo a Dios, Dios te va a probar. Y en esa prueba vas a sufrirle. Pero si tú obedeces a Dios, no murmuras, no te quejas, no haces más que la voluntad de Dios, no caes en pecado, te cuidas y todo, el túnel tiene un fin. El túnel termina. Y la gloria de Dios y todas sus promesas se vuelven en tu vida sí y amén. Sí, así será. Recuerdo un ministro que siempre decía, en Cristo Jesús las promesas son sí y amén, sí y amén, sí y amén. De acuerdo, y lo dice la Biblia, son sí y amén, siempre y cuando tú seas obediente a la palabra. Y nosotros, los que estamos en esta gracia, donde Dios puso su espíritu en nosotros, para irnos transformando y llevándonos de gloria en gloria, somos los que menos nos puede ir muy mal después de que Dios nos dio todas las cosas. Y con esto termino para que quede claro. Vamos al libro de Efesios 3. Dice Efesios 3. Efesios. Bueno. Ay. No, que ayúdanos con ese versículo que Dios nos da conforme a su riqueza en gloria de ser fortalecidos en el hombre interior. Cuando ora Pablo, que nos fortalezca en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que estemos arraigados y cimentados en amor. ¿Cuál dices? Bueno, yo me la recuerdo bien. ¿En cuál está? No. No sé por qué no encuentro. Por esta causa doblo mis rodillas, dice. Sí, Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, para que nos dé, dice, versículo 16, orando Pablo, para que nos dé
el Señor, para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que estemos arraigados y cimentados en amor. Estemos arraigados y cimentados en amor, transformados por Dios, transformados por su palabra. ¿Sí? Si te fijas, la palabra temor a Dios aparece poco en los tiempos de la gracia, es decir, en el Nuevo Testamento. Porque Dios nos ha dado los elementos suficientes para poder cambiar, para poder ser transformados. Pero en lo que somos transformados, tenemos que tener temor a Dios. El Señor Jesucristo lo dijo en Juan 14, el que me ama, mi palabra guardará, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Entonces, mis hermanos, José no tenía al Espíritu de Dios dentro de él, ni fue transformado, pero tuvo temor de Dios. Y al tener temor de Dios, a pesar de eso, fue probado. ¿Quién crees que va a ser más probado? ¿José o nosotros? Nosotros, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Así es que más importante, Dios nos ha dado los elementos para que estemos arraigados y cimentados en amor. ¿Sí? Estemos arraigados y cimentados en amor. ¿Sí? Así es que Dios nos quiere transformar a ti y a mí, pero vas a ser probado. ¿Sí? Así es que el túnel tiene una salida. Mis hermanos, no caigamos en semejante error como cometieron los israelitas, que juzgaron y ninguno de ellos juzgaron y se hicieron idolatría, fornicaron, en fin, hicieron muchísimas cosas y no entraron a la tierra prometida más que Josué y no me acuerdo el nombre del otro, más Caleb y Josué. Y estas cosas sucedieron para amonestarnos a ti y a mí. Mi hermano, si estás siendo probado por Dios, tenle temor a Dios. Obedécele porque el túnel va a terminar y te va a poner como puso a José, sobre todas las cosas, siempre por encima y nunca por debajo. Amén. Mis hermanos, gracias a Dios por la palabra. Gracias a Dios por la palabra que Dios nos da. Gracias a Dios por sus bendiciones. Seamos verdaderamente, cuando estés en una prueba, esa prueba puede durar años, pero va a terminar. Pero no es eterna. Es que si tu prueba ya lleva tiempo y no sale, pregúntale a Dios qué hace falta. Pregúntale a Dios. Cierra ahí tus ojos. Padre mío, Creador del cielo y de la tierra, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por revelarnos la importancia, Señor, de ser transformados de gloria en gloria. Y en lo que somos transformados, Señor, tenerte temor, Señor, para obedecerte en todos tus mandamientos. Perdónanos, Señor, las desobediencias. Ayúdanos, Señor, porque todo lo podemos en Cristo. Todo lo podemos en Cristo. Ayúdame, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor, porque yo sé, mi Dios, que estoy en los tiempos de prueba, desde que me dejaste en este cuerpo de pecado, Señor, para que yo sea tentado por esto. Estoy en una prueba constante, Señor, pero mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo tengo temor de ti, Señor, porque, Señor, manantial de vida es tenerte temor a ti, Señor, para que venga todos esos ríos de agua viva
esa prosperidad, esa sanidad, esa paz, ese gozo, todo lo que tienes para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Me da mucho gusto saludarlos. Este domingo, mañana miércoles, nos toca aquí Valle de Bravo. Se pueden conectar a la predicación, ¿sí? Y el jueves hay matrimonios, el viernes también hay prédica y el domingo nos vemos allá en la Ciudad de México para la iglesia de los de allá de México. Entonces se hace la predicación por Instagram para el que quiera conectarse, para que Dios nos hable, no que quiero que me escuchen a mí. Gracias, Lolita, gracias a todos. Bendiciones, mis hermanas. Bye.